Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Damos gracias a Dios, 24 de julio del 2022. El sermón que vamos a el día de hoy meditar con la dirección del Espíritu Santo se titula La gracia de Dios. La gracia de Dios. Creo que no me dejarán mentir, hermanos y amigos, que vivimos en un mundo sumamente ajetreado. Estamos de aquí para allá, de allá para acá, siempre en constante movimiento, rapidez, exigimos todos, ¿verdad? Exijo rapidez, lo quiero para ayer, y andamos siempre con muchas tareas, con muchas responsabilidades, quehaceres, etcétera, 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 y muchas veces no nos rinde el tiempo. ¿No le pasa eso a usted? Que voy a planear el día de mañana, una semana, un mes, y pasa 1, 2, 3 meses y no ha podido muchas veces cumplir toda esa lista de tareas que tiene que cumplir. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que lamentablemente todas estas actividades nos llevan a tener prioridades equivocadas en nuestras vidas. Estar tan ajetreado, tan atareado, no nos permite enfocarnos en las cosas que realmente tienen valor y que tienen un peso no solamente a largo plazo, sino a un peso eterno, en los cuales nosotros deberíamos todos los días tener estos enfoques, estas prioridades. Nos preocupamos demasiado por el futuro, por nuestros retiros, por los estudios de los hijos, los deportes, la salud, etcétera. No me malinterprete, no es malo. Claro que debemos de ser responsables y tomar en cuenta, bueno, Señor, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, Señor, a mí me gustaría enfocarme en los estudios de mis hijos, quizás bendecir a mis nietos, a mis bisnietos. Quiero enfocarme, Señor, en tener un buen retiro, Señor. ¿Qué opinas tú? No hay ningún problema en comenzar a ahorrar y ver para el futuro. El problema es cuando esas prioridades me desenfocan del plan de Dios. Y no les hablo a mis hijos de Cristo. Oh, sí, tienen unos buenos estudios, tienen buenas carreras, pero ninguno de ellos ama a Dios. O no tienen temor de Dios. O crecen creyendo que lo material es lo que vale la pena. Eso es un enfoque que no es correcto ante los ojos de Dios. Es verdad que no podemos cambiar la mentalidad de nuestros hijos, pero sí debemos influir, a hablarles, animarles de que Dios tiene un propósito para sus vidas y que la gracia de Dios es lo más valioso en el mundo. Y no solamente en esta vida, sino en el día en que todos tengamos que morir y estemos frente a frente al Creador. Y ahí no habrá excusa. Oye, pues yo era ateo. Oye, pues yo no creía en ti. Oye, yo creía en que todo esto vino de una explosión o de la expansión. O yo creía esto y aquello. O yo pensaba que el dinero era lo máximo. No habrá excusa, porque Dios solamente preguntará: ¿qué hiciste con la gracia que yo te mostré? Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos en dónde estamos, qué prioridades tenemos en este día, en esta semana, en este mes. Y Dios quiere que seamos responsables en todas estas áreas, en tu trabajo, en tu negocio, en ofrecer el alimento, el cuidado y la protección. Y Dios dice: yo te ayudo para que tú no te preocupes por esas cosas, sino que te enfoques en enseñar a tu mente, a tu corazón, en tu hogar, que mi gracia es más que suficiente. Pero no todos, hermanos, lo podemos captar inmediatamente. O no lo vemos, o no lo queremos aceptar. El problema es cuando no consideramos a Dios, ni sus palabras, mucho menos sus promesas. Cuando decimos a Dios, hacia un lado, ¿verdad? Yo me encargo de mi retiro, yo me encargo de mi trabajo, yo me encargo de mi negocio, y no le pedimos a Dios dirección sin darnos cuenta que es Dios el que trae los clientes, las fuerzas, abre puertas, nos cierra puertas, nos va dando dirección, nos va dando en abundancia, quizás nos quita para que aprendamos a depender de Él. Y todo esto, hermanos, es solamente por la gracia de Dios.
Y esto es importante de entender, hermanos, que nos conducimos en un mundo, y debemos de tener esto como nuestra meta, conducirnos en un mundo bajo la gracia de Dios. Y vamos a ver por qué y cómo nos lo enseña Dios de este gran beneficio que tenemos, tanto los no creyentes, pero más aún los creyentes. La gracia de Dios. Por su gracia llueve, hermanos. Por su gracia hay comida. Por su gracia hay bendición. Por su gracia hay misericordia. Por la maldad humana hay destrucción, hay guerras, hay esto es para mí y esto es mío. Y oye, necesitas compartir. No, me vale que se mueran. Oye, no, yo quiero mi negocio que produzca, ¿verdad? No me importa a quién pisotee o a quién mate. Eso es el ser humano. Y la gracia de Dios nos protege de toda esa maldad. En la parábola del sembrador, hermanos, en la parábola del sembrador que el mismo Señor Jesucristo dio y explicó, nos relata el deber de la iglesia de predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación que Cristo relata que caerán en 4 tipos de tierra. Si usted se acuerda, habría 4 tipos de tierra, y lo está diciendo el creador del universo. Dios mismo nos dice que la palabra de Dios es una semilla y se va predicando, y esa semilla puede caer en 4 tipos. Y quiero que pensemos, hermanos, particularmente en la tierra que Cristo habla en Mateo 13, versículo 22. En Mateo 13, 22, el Señor Jesucristo habla de esta tierra que es sumamente valiosa. Y dice, el que fue sembrado entre espinos. Por favor, síganme con mucho cuidado. Todos los tipos son valiosos. Obviamente la cuarta es la mejor, pero quiero que el Señor Jesucristo nos abre el panorama de cómo muchas veces nosotros no tenemos el enfoque correcto. Dice, el que fue sembrado entre, ¿qué tipo de tierra era esta, hermanos? Espinos. Cristo explica, entre espinos, ¿verdad? Díganos a nosotros que vivimos en el desierto. Dice, entre espinos, este es el que oye la palabra. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero fíjense lo que dice, hermanos. ¿Qué pasa? Pero el afán. ¿Qué es afán, hermanos? Preocupación, ansiedad por realizar las cosas ya, de este siglo. Fíjense, hermanos, de este siglo, es muy natural. Y el engaño de las riquezas. ¿Qué hacen con la palabra de Dios, hermanos? La ahogan y se hace infructuosa. No me malinterprete lo que voy a decir, hermanos. La parábola del sembrador no es solamente, escúchame bien, hermanos, para personas que o creyentes o no creyentes. No, hermanos. El Señor Jesucristo lo habló a todos los aspectos de la vida, porque quizás tú ya tienes la salvación, y que bueno, si tú no la tienes, te invito a que reconozcas que Cristo te ama y te entregó su vida por ti. Pero también, hermanos, quiero decirte que todos los días Dios nos habla y nos dice, Leobardo, o ponga su nombre, quiero decirte algo respecto a tu trabajo, respecto a tu vida material, respecto a tu vida sexual, a tu vida con la relación en tu matrimonio, eso, y todas esas áreas, hermanos. ¿Dónde puede caer esa semilla, hermanos? En buena tierra para dar fruto al 30, al 60 o al 90, al 100 por 1, o puede caer entre espinos, donde estoy tan ansioso, tan afanoso, el dinero, y descuido a mi familia, descuido a mis hijos, descuido mi hogar, descuido mi relación con mi esposa, con mi esposo, descuido mi salud misma por no dar fruto en esa área. ¿Qué espera Dios que haga en cada área de mi vida, hermanos? Que dé fruto. Pero hay cristianos, hermanos, o habemos, ¿verdad? Dijo el otro, que muchas veces no tenemos buenos frutos en todas las áreas. ¿Me va siguiendo, hermanos? Y esto es importante de entender, hermanos, porque la pregunta es, ¿cómo está mi vida en relación con la gracia de Dios? Un bosque, hermanos, formado por espinos, un bosque formado por árboles espinosos, clima seco o semiseco, muchas personas tienen su mirada en cosas secas. Cristo le llamó seco a las riquezas, al afán de este siglo, a las preocupaciones. ¿No dijo Cristo? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas, lo que es para la vida. Él nos proveerá. Pero en realidad, hermanos, no tienen un
buen fruto. Quiero que veamos, hermanos, rápidamente tres aspectos de la gracia de Dios. En primer lugar, hermanos, su gracia nos brinda salvación. En todas las áreas, no nada más en espiritual, porque ya nosotros entendemos que en una cruz Cristo muere para pagar por nosotros, tomar nuestro lugar en la cruz, porque todo pecador merece la muerte, Romanos 3:23. Pero la gracia de Dios es: yo pongo a mi Hijo para que tú no tengas que pagar la muerte eterna, la separación entre tú y yo por no obedecerme. Y usted dirá, pero es que yo ni siquiera soy cristiano, yo ni siquiera creo en Dios. Eso no importa, Él es el creador y Él estableció los parámetros y el orden de la ley. Y violamos uno solo, y es suficiente para tener un juicio en nuestra contra. Pero su gracia nos dice: yo te doy a mi Hijo. El enfoque equivocado, hermanos, nos lleva a tener vidas infructuosas ante los ojos de Dios. Sí, tendrás muy bonita familia, tendrás un matrimonio, tendrás carros, casas, pero delante de los ojos de Dios no hay fruto. Y eso es lo peor que un hombre o una familia pueda recibir del Dios creador. Que venga Cristo a tu hogar, como lo hizo con la higuera, y trate de tomar un fruto, y no ve fruto en tu vida. No ve que eres un hombre responsable, una mujer responsable, que amas a tu familia, que le hablas, que oras por ellos, que siempre estás dispuesto a darles una palabra de bendición. No hacer lo que quieran, hermanos. Eso no quiere decir que van a hacer de ti, ¿verdad?, un monigote. Eso no significa. Significa que eres capaz de bendecir a los demás y tomar tus responsabilidades. No que abusen de ti, sino ser un hombre o una mujer responsable y también dirigiendo a tu familia. Y ves eso, viene Dios, Cristo a tu casa y ve fruto. Están escuchando la palabra de Dios, están obedeciéndome, se respetan, se aman, tienen devocionales, incluyen mi palabra en sus tomas de decisiones. Y dice Cristo, hay fruto. Pero si no, cuidado, cuando Dios llegue a tu vida y no haya fruto, hermanos. Porque mismo Cristo dijo en Juan 15, dice, lo limpia para que lleve más fruto. Porque no lleva fruto, que no sirve. No sirve. Fíjense lo que dice, hermanos. Vamos a leer, ahorita acabamos de leer este pasaje, Romanos 5, del 12 al 20, pero quiero leer algunos versículos claves, donde nos habla este ejemplo, el apóstol Pablo, del pecado que entró por Adán. No dijo Eva, hermanos, dijo Adán. Adán era responsable ante los ojos de Dios. ¿Quién le dio la orden? Dios a Adán. Adán era el responsable. Y dice la escritura en Romanos 5, hermanos, voy a leer algunos versículos. Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, así que el que dice que no tiene pecado está haciéndole a Dios mentiroso. Dice, en el mundo entró, en todo el mundo, por un hombre, y por el pecado, por ese pecado que entró, hermanos, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Todos necesitamos, hermanos, de Dios. Dice el 14, no obstante, reinó la muerte. Reinó, hermanos. ¿Qué significa reinar? Establecer un imperio, establecer un orden sobre sus súbditos. La muerte reinó sobre los hombres. Todos iban a morir. Nosotros también, dice hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero fíjense lo que introduce Pablo. Pero el don, y esta palabra don, hermanos, es regalo. Pero el regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Hermanos, Jesucristo viene, Dios mismo se encarna, Filipenses 2, para darnos su gracia, su salvación. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? Ya la misma vida nos la ha sido dada por el creador del universo. Eso es gracia, hermanos. Todos aquí estamos viviendo, no somos un efecto, ¿verdad?, natural de la evolución, tampoco somos el pilón, tampoco somos, pues es que es hijo o hija ilegítimo. Ante los ojos de Dios, Él somos su creación y nos ama, te ama. Lo que haya pasado entre tus ancestros, eso a Dios ya no le interesa. A cada uno le dio la oportunidad de arrepentirse y de hacer la manera
correcta. Pero si tú ahorita estás aquí escuchando este mensaje, Dios te brinda salvación en todas las áreas. Y te limpia y te purifica. Fíjate lo que dice en el versículo 18. Por la transgresión de uno. Yo qué culpa tuve, ¿verdad? Que aquel pasó el pecado. Vino la condenación para todos, de la misma manera, por la justicia de uno. Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay que vivir, hermanos. Hay que vivir justamente. Hay que vivir de la manera que Dios nos ha brindado a través de su palabra. 19, porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, Dios le dio a Adán y a Eva, específicamente a Adán, una sola orden. Esa era su ley. ¿Cuál era su ley? No comerás del fruto que está en medio del árbol. Y ahí hay un árbol en medio del Edén. Mi orden es no comas de él. Todos los demás. Te puedes comer lo que quieras. 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Una sandía, un melón, te puedes comer un mango y todo lo demás que ya no conocemos. Pero de ese, no. Esa era su orden. Una, la violaron, la desobedeció. Y por eso, ahora todos la tenemos que pagar. Pero también por culpa, o por la gracia, o por la obediencia de uno, tenemos nosotros justificación. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió, hermanos, con la gracia? Sobreabundó. Vino Cristo y dijo, yo muero por todos ellos. Dice Tito 2:11, rápidamente, hermanos, dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación solamente a Israel. ¿Eso dice? ¿Qué dice Tito 2:11? A todos los hombres. A todos los hombres. Hebreos 2:9. ¿Qué dice Hebreos 2:9? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, humanamente hablando, en carne, a Jesús, porque Él es superior, ¿verdad? Es el Creador. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué cosa, hermanos? Para que por la gracia de Dios, ¿qué pasó? Gustase la muerte por todos. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, muerte significa separación, no dejar de existir. Cuando Cristo está crucificado, dice la Escritura, que hubo tinieblas. Y en ese momento, hermanos, dice Cristo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo explica Isaías 53, porque dice, porque en Él cargó, ¿qué cosa, hermanos? El pecado de todos nosotros. Esa es la explicación. Él gustó la muerte, padeció la muerte por causa de nosotros. Y finalmente dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Tengo que creer en que el Hijo de Dios, Jesucristo, murió en una cruz por mí, y en Él se cargó mi pecado, y yo soy libre y justificado por Él, por su pura gracia. Ya tenemos esa gracia, qué bueno. Ahora sigue la dirección. Ya tienes la salvación, ya obtuviste ese gran don, regalo de ser justificado. Ahora necesitamos dirección, hermanos. Es nuestra meta depender de Dios. Esa debe de ser tu meta como cristiano. Para lograr esto, debemos de pedir su dirección, su ayuda, pero también, hermanos, su enseñanza. La madurez espiritual, hermanos, se desarrolla cuando decidimos creerle a Dios. Cuando usted decide, usted dice, bueno, pues es que no he alcanzado madurez. La madurez es algo, hermanos, que no se logra de la noche a la mañana, pero sí se comienza con una decisión. Decido creerle a Dios. Y como le crees, comienzas a escuchar lo que Él dice y comienzas a tomarlo como tu estilo de vida. Y como tomas ese estilo de vida, Dios lo respalda. Y Dios te va dirigiendo. Dios está diciendo, vas bien, hijo, por aquí. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Sigue por aquí, yo respaldo tus decisiones. Oye, Señor, oye, Padre, quiero hacer este negocio. ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo te digo que yo te voy a bendecir. Pero esas personas que vas a estar no son buenos negociantes. Tú sabes que son tranzas, etcétera, etcétera. No es por ahí. Ah, Señor, tienes, pero ese es muy buen negocio. Tú créeme.
Me van siguiendo y le vamos creyendo y vamos dirigiendo. Al compartir, hermanos, con otros lo que Dios ha hecho con nosotros, nos rodea por su gracia, nos rodea por su misericordia. Leamos rápidamente, hermanos, estos pasajes para que veamos lo que nos enseña respecto a la dirección. El primero de ellos, ¿sí está conectado todavía? Dice, ¿sí? Dice, segunda a los Tesalonicenses 1:3, dice, ¿me callo un poquito para qué? No, es que dijiste hoy. ¿Sí? Segunda Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué va haciendo, hermanos? Va creciendo. Tiene que crecer nuestra fe, hermanos. Y el amor de todos también. Y cada uno de vosotros abunda para uno mismo. ¿Eso dice? Para con los demás. Esto es madurez, hermanos. Crecer en la gracia de Dios, creyéndole en amor, respetando a los demás, abundando para los demás. Segundo a los Tesalonicenses 1:12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice primera de Pedro 4:10, cada uno según el don de Dios que ha recibido, ministrelo ¿a quiénes? A otros. La madurez que yo recibo, hermanos, y mi fe me hace disfrutarla hacia los demás, compartirla hacia los demás. Por eso es importante, hermanos. Yo recibo, Dios me bendice. ¿Qué hago yo? Bendigo. Soy un canal de bendición para los demás, comenzando desde mi hogar. Dice, como buenos administradores de la multiforme, es decir, tiene muchas maneras la gracia de Dios. La gracia de Dios no nada más fue manifestada en una cruz, gloria a Dios por eso, pero también hay otras maneras en las cuales tú y yo podemos mostrar la gracia de Dios. ¿Sí? Ahí llega alguien y te pide, ¿ya comiste? No, vamos a comer, yo te invito, yo pago por ti. Un burrito, una hamburguesa. Es una manera, hermanos. Oye, me dieron cambio de más. Oiga, mire, regreso porque me dio una moneda extra o un billete extra. Eso es la gracia de Dios. La gente lo ve como la gracia de Dios. Hombres y mujeres que van más allá de lo que realmente se espera. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, fíjense lo que hacía Pablo y Bernabé, hermanos, ya creyeron a Dios, les persuadían. No, mira, es que ya no es así, ahora es la gracia de Dios, ya no son los ritos, ya no tienes que hacer todo esto para que tú tengas la gracia de Dios, la gracia de Dios ya está manifestada, ahora persevera en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Y Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. O sea, no solamente, hermanos, nos da dirección, sino que nos da herencia. Y si Dios como Padre es generoso, ¿cómo nos va a bendecir, hermanos? Generosamente. Aquí, sí, y a Él le place, y también allá. En tercer y último lugar, valoremos la gracia. Ya nos brindó salvación, ya nos brindó dirección, ahora valoremos la gracia. No se imagina cómo he visto gente que menosprecia, y aún entre cristianos, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Por naturaleza, hermanos, si no nos salen las cosas como queremos o cuando queremos, comenzamos a desanimarnos. Aunque esto es natural en el nombre, hermanos, debemos de aprender a controlarnos. Eso es algo muy difícil. Yo todavía batallo, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Usted también puede decir, si no me sale a la primera o como yo quiero, nos tendemos a desanimar, unos más que otros, ¿verdad? Otros perseveran, son un poquito más eficientes, más, como se dice, le siguen dando duro. De otra manera, hermanos, otros, no, ya no me salió la primera, 2, 3, no, ya
y nos desanimamos fácilmente. De otra manera, hermanos, perdemos mucho si no le creemos a Dios y no valoramos en todos los ámbitos, moral, físico, material y pues obviamente, hermanos, verdad, en el espiritual. Entonces vamos a ver, y con eso terminamos, estos 3 versículos. Uno de ellos se encuentra en Judas 1:4. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado, y fíjense cómo entran, hermanos, ¿cómo entran? Encubiertamente. O sea, parece ser que vienen y son de Dios, pero no lo son. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué cosa, hermanos? Cuidado con eso. La gracia de Dios. O sea, ya fui salvo, ya Dios me está dando dirección, ya puedo hacer lo que quiera. ¿Eso dice la Biblia? No. Dice Dios, cuidado con que alguien te diga que puedes hacer lo que quieras y no valorar la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un permiso o un papelito para pecar, como lo hacían antes, ¿verdad? La bula. A ver, ¿qué? Pues mira, aquí está un chelín, aquí está mi moneda, aquí está mi dólar, aquí está mi peso y ya, soy perdonado. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es, o valorar la gracia de Dios es estar conscientes de que Dios me salvó, me dirige, pero me continúa viendo. Y me continúa bendiciendo. Y me quiere llevar, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, de victoria en victoria. Vámonos, hacia arriba, vamos hacia arriba, de victoria en victoria. Pero yo te dirijo y nunca te sueltas de su mano. Nunca te sueltes de su mano. En Hebreos 12:15, no terminé. Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:15 dice de la siguiente manera, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Y qué tremendo esto, hermanos, la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por amargado. Por amargado. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Y dice 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, fíjense, hermanos, sencillez, no tengo que hacer alarde de nada de lo que he hecho o de lo que soy, sino lo que Dios ha hecho en mí, y sinceridad de Dios. Fíjense que me impacta, hermanos, como Pablo, que era un hombre sumamente inteligente, que históricamente se cree que hablaba 4 idiomas, dice, no con sabiduría humana, no con sabiduría humana, sino que era lo que lo motivaba, lo impulsaba, la gracia de Dios. ¿Se acuerda? No lo traigo aquí, pero cuando él pidió a Dios y le dijo, quítame por favor este aguijón en mi carne. ¿Qué le dijo Dios? No, Pablo, bástate mi gracia. Es suficiente, hermanos. A veces nosotros no entendemos la profundidad de la gracia de Dios, pero esto nos ayuda a conducirnos en el mundo y también con los demás. ¿Sí se fijó? Con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, conducirnos en este mundo y con los demás. Que así sea. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu gracia nos ha sido brindada con el propósito de, en primer lugar, darnos salvación. En segundo lugar, darnos dirección. Y en tercer lugar, para conducirnos en este mundo. Bueno, es parte de la dirección para que la valoremos. Señor, valoramos tu gracia. Oh Señor, perdónanos si nos hemos enfocado mal o desenfocado de tu gracia, yendo por el afán de este siglo y la vanidad y el engaño de las riquezas. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús.